Bien, nosotros somos el equipo número 4, conformado por José Mario López Carrasco, Marcelo Rodríguez González, Ana Olivé y Mario Javier Cervantes. La problemática que vamos a exponer es el caso de un derrame de una operación de Pemex en el estado de Nuevo León, específicamente en una zona de Jiménez, Nuevo León. Y bueno, el problema que se tiene es que ese derrame generó un impacto ambiental negativo para limpiar el agua y que al día de hoy todavía no podemos tener una solución concreta. Bueno, para empezar hay que definir qué son los hidrocarburos y estos son compuestos orgánicos que están formados principalmente por carbono e hidrógeno y se pueden encontrar en el petróleo. Aquí pusimos la geometría molecular de algunos hidrocarburos que se encuentran en el petróleo, como el benceno, que es hexagonal plana, el metano, que es tetraédrica, y el agua, que aunque no forma parte del petróleo, es parte de la situación problema y tiene una geometría angular. Y estos son algunos otros hidrocarburos que igual podemos encontrar en el petróleo, pero por ser hidrocarburos de cadena no tienen estructura molecular, geometría molecular como tal, entonces pusimos la estructura de Lewis de cada uno de ellos. Estás en mute. Es importante mencionar las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos para entender cómo se comporta el problema del cual platicamos. Y bueno, sabemos que el agua tiene una densidad muy aproximada a 1, lo cual hace que sea muy denso y se mantenga en la parte del fondo de la mezcla. Así como los hidrocarburos tienen una densidad menor, pues se van a la parte superior. Y también las composiciones y estructuras moleculares del agua, al ser una molécula angular, polar, y los hidrocarburos normalmente tienen una estructura molecular plana y son no polares, dificultan la combinación de ambos para poder generarse una mezcla. Ello también a su vez provoca la dificultad también para generar una limpieza o quitar la parte de los hidrocarburos del agua. Es así como iniciamos un planteamiento del problema basado en estas propiedades físicas y químicas del agua con los hidrocarburos. Bueno, ahora un poco para añadir de las propiedades químicas de los hidrocarburos presentes en el petróleo. Empezamos con la polaridad y empezamos diciendo que los hidrocarburos presentes en el petróleo, en su mayoría metano, etano, hexano, benceno y octano, son no polares, mientras que el agua sí es polar. Luego tenemos un poco lo que es la masa molar, el peso molecular, y tenemos la densidad, que es lo que nos mencionaba Mario. Como vemos en la tabla, todos estos hidrocarburos tienen una densidad menor a la del agua, por lo que estos flotan, o sea, estos se mantienen en la superficie del agua, del río en este caso, y por eso llegan a causar un problema. Luego, dado que son no polares y que la ley de solubilidad nos dice que solo polar disuelve en polar, entonces vemos que todos estos hidrocarburos no se solubilizan con el agua. Por lo mismo que decíamos, entonces se mantienen en la superficie de esta. Ahora, tenemos que, según la constante de Henry, la, la volatilidad de estos hidrocarburos es muy alta. Tenemos la del hexano, la del benceno y la del octano, que son muy altas. Pero ahora viene un factor que es muy importante, que es el estado de agregación. Tomamos el estado de agregación, que es el estado en el que se encuentra el hidrocarburo o la sustancia a temperatura ambiente. Entonces tenemos que el metano es gaseoso, que el etano es gaseoso, pero que el hexano, el benceno y el octano son líquidos a temperatura ambiente, por lo que esto es un factor que interviene en soluciones como usar esponjas. Mientras que la volatilidad, como mencionábamos, que es la facilidad de una sustancia para evaporar, nos ayuda a pensar en cómo sería esperar a que esto se evaporara naturalmente. Y entonces, aunque se evapora fácil, no sería una solución esperar a que se evaporara porque tardaría aproximadamente de 15 a 20 años. Y como último tenemos la viscosidad.
Aquí en la viscosidad no intervienen la del metano y la del etano, ya que en el estado en el que estamos hablando estarían en un estado gaseoso, así que no tendrían esta propiedad. Entonces, por lo que vemos, el hexano, el benceno y el metano son altamente viscosos y al igual que el agua. Ahora vamos a hablar un poco de las interacciones moleculares. Bueno, pues las interacciones moleculares las podemos ver desde distintas perspectivas. Podemos empezar analizándola por separado, la de cada una de los elementos presentes en la problemática. Por un lado tenemos el agua, que está compuesto de moléculas polares, por lo que los enlaces intermoleculares entre sus moléculas, como dice el nombre, van a ser dipolo-dipolo. Además de esto, poseen la característica de que forman puentes de hidrógeno, por lo que la solidez de sus enlaces es mayor. Por otro lado, tenemos al petróleo, que está compuesto en su mayoría por hidrocarburos, que como ya vimos son sustancias no polares, por lo que forman enlaces de tipo dipolo inducido, que no son enlaces tan rígidos como son los del agua. Y por la regla de solubilidad, anteriormente mencionada por mi compañero, podemos deducir que la molécula polar y la molécula no polar no se disuelven, tienen que tener polaridades similares. O sea, ¿qué quiere decir esto? Polar con polar se disuelve y no polar con no polar se disuelve. En este caso, como una de las moléculas es polar y la otra es no polar, las moléculas no se disuelven entre sí, por lo que los enlaces o los enlaces que se formarían no son tan poderosos, entonces se mantienen simplemente como dos sustancias separadas. Ahora vamos a hablar de la solución. Entonces, como ya hemos mencionado previamente, estas sustancias no se mezclan entre sí. Estas sustancias se mantienen diferentes. Entonces, una de las soluciones sería la combustión, ya que los hidrocarburos son altamente inflamables. Entonces, se podrían quemar y así de una manera muy fácil resolver esta situación, limpiar el agua. Pero, como lo que estamos buscando es hacer una solución que sea amigable con el ambiente, esta solución es altamente dañina para el ambiente, ya que genera emisiones que dañan la calidad del aire. Entonces, otra solución que ya ha sido implementada es poner barreras y con esponjas ir recolectando el agua y el petróleo para después filtrarla. Pero la solución por la que nos decantamos es una proporcionada por el MIT en 2012. Ellos dijeron que mezclando nanopartículas de un ferrofluido magnético, que serían nanopartículas del óxido de hierro, al estas ser no polares, entonces se mezclarían muy bien con los hidrocarburos presentes en el petróleo y le darían a esta mezcla un magnetismo, un paramagnetismo, que luego usando un imán se puede recolectar. Al ir captando este petróleo, entonces se puede ir filtrando, y lo que nos pareció de esta solución más es que el petróleo no se desperdicia como en otras soluciones y es muy eficiente. Lo que encontramos de desventaja de esta solución es que solo se ha realizado en escalas muy pequeñas, entonces requeriría mucha investigación y una gran inversión, pero es la solución más eficiente de todas las que vimos. Bueno, pues el impacto ambiental y social es algo que definitivamente tenemos que considerar en esta problemática. El primero de ellos ahora sí que es la causa del segundo del que se hace mención. ¿Por qué? Por lo siguiente. Existe una flora y una fauna dentro del río que obviamente se va a ver afectada si hay elementos ajenos a los que deberían estar en el agua, como lo es el petróleo, porque este posee varias toxinas que definitivamente no son compatibles con la vida. Entonces, por un lado, muchas actividades humanas que también dependen del río se verían afectadas, por ejemplo, no sé, la pesca, y muchas otras actividades se verían afectadas debido a que es un ciclo, todo depende o sea, toda aquella comunidad que esté aledaña a esto depende del río. Además de esto, podemos tomar en cuenta que muchas comunidades se surten de agua potable, que es ahora sí que un elemento 100% necesario de este río. ¿Qué sucede si esa agua se contamina con petróleo? Se vuelve tóxica, lo que puede desencadenar serios problemas de salud pública que, que pueden generar un descontento social entre la población y claro está que el impacto social pues, va a ser muy fuerte.
La salud ambiental es un factor importante en esta problemática. Sabemos hoy en día, y se ha demostrado científicamente, que este tipo de derrames de hidrocarburos en mantos acuíferos o en un sistema como tal, genera daños irreversibles al ambiente. Muchas veces se logra limpiar cierta porción de este tipo de derrames, pero la realidad es que se vuelven daños irreversibles, no solamente para el agua a sí misma, sino para la flora y fauna en cual interactúan este tipo de ecosistemas, así como un impacto social con base a lo que se platica anteriormente, genera descontentos sociales sobre el uso de hidrocarburos. Habremos de entender que los hidrocarburos hoy en día siguen formando una fuente de energía de las más importantes y en mayor porcentaje para el, el, el consumo de productos y servicios, no solamente de la petroquímica básica y secundaria, sino también del petróleo mismo en su propia refinación. Y bueno, tenemos el caso ahí de la costa este de Estados Unidos, que hace 5 o 7 años British Petroleum y ExxonMobil generaron un derrame por problemas en la seguridad de los pozos petroleros. Y al día de hoy, pues sabemos que no se ha podido solucionar el problema. Tal es el caso que vamos a tener aquí en Nuevo León, con la misma situación de derrame. Sí es importante concientizar que inclusive la OMS y las organizaciones de los estados, de los gobiernos federales de cada país, así como de los senados que le corresponden a cada una de las entidades, crearon leyes que hoy en día establecen el derecho al agua potable para cualquier comunidad y cualquier sector social que requiera un tema de suministro de agua potable. Y bueno, este es un reto para nosotros en el sentido de entender cómo manejar los hidrocarburos, pero también cómo concientizar que la seguridad y las políticas que los gobiernos deben establecer para el manejo de hidrocarburos deben llevarse de manera estricta desde un punto de vista gobierno, pero también un punto de vista científico y tecnológico para proteger al ambiente.